Hoy vamos a comenzar una nueva serie, el libro de Efesios. Y lección 1 es acerca de nuestras bendiciones espirituales en Cristo. Los versículos que vamos a estudiar hoy son versos 1 al 14 y el pensamiento simple para hoy es que poseemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Repito, nosotros poseemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Antes de que podamos saber cómo vivir la vida espiritual, tenemos que saber quiénes somos como hijos de Dios. Hacer surge del ser. Y la forma en que nos identificamos afectará drásticamente la forma en que vivimos. Satanás lo sabe y por eso ataca la identidad. No quiere que el incrédulo sepa que él es la creación de Dios, como estudiamos la semana pasada. Y no quiere que el creyente sepa que es el heredero de Dios. Cuando pensamos activamente en lo que Dios dice que somos, cambia la forma en que vivimos, lo que significa que cambia la forma en que respondemos a su palabra. Dar su palabra por sentada y pensar en nosotros mismos de la manera en que Él lo hace, incline la balanza en nuestros corazones hacia vivir en sumisión y dependencia de Jesucristo y las promesas de Dios. Nuestras bendiciones espirituales no son solo lo que nos sucedió. Nuestras bendiciones espirituales no son solamente lo que recibimos o lo que nos promete en el futuro. Nuestra bendición espiritual es lo que somos ante Dios. Es nuestra identidad. A los ojos de aquel cuya opinión es más importante, nuestra identidad en Cristo nos define más que nuestra etnia, raza, cultura, estatus social, edad, sexo o nacionalidad. Podemos ser judíos o no judíos, negro, blanco, quichua o mestizo, indígena o cosmopolita, joven o viejo, masculino o femenino, ecuatoriano, venezolano o estadounidense. Pero estos no son tan importantes o autodefinidos como su nueva identidad en Cristo. Hoy comenzamos la nueva serie, un estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Las epístolas paulinas fueron escritas específicamente para las iglesias y nos enseñan sobre el plan y el propósito de Dios para los creyentes de hoy. En el libro de Efesios veremos nuestra posición en Cristo en los capítulos 1 al 3 y nuestra práctica en los versículos 4 al 6. Esta foto es de Watchman Nee. Era un maestro chino de la palabra de Dios que fue perseguido por su fe por el Partido Comunista Chino y murió en prisión en 1972. Él escribió un libro sobre la vida espiritual basado en la carta de Pablo a los Efesios, titulado Sentaos, andad, estad firmes. En su libro, Nee describió cómo la clave de la vida espiritual es primero saber quiénes somos en Cristo, luego vivir a la luz de eso y finalmente permanecer firmes, confiando en Dios y su palabra para obtener la victoria contra Satanás. El primer capítulo de Efesios comienza con las bendiciones espirituales del creyente en Cristo
que describen su identidad espiritual. Entonces, por favor, abran sus Biblias conmigo en Efesios, capítulo 1, y comenzando en verso 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Cuando lleguemos al capítulo 2, complementaremos nuestro estudio con el capítulo 19 de Hechos para ver cómo se fundó la iglesia en Éfeso y aprender más sobre los santos ahí. Por ahora, notaremos la identidad del autor y sus destinatarios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. El autor humano fue el apóstol Pablo. Saulo era su nombre judío y era de Tarso, una ciudad en el sureste de Asia Menor que corresponde a la actual Turquía. Persiguió a los cristianos en Judea hasta que el Señor Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Se convirtió en un creyente en Cristo y fue comisionado por Jesucristo como el apóstol de los gentiles, o es decir, todo el pueblo no judío. No era el plan de Pablo ser el apóstol, era la voluntad de Dios. Los destinatarios de su carta fueron los santos de Éfeso, una ciudad en la costa occidental de Asia Menor. Santo significa apartado para Dios, una descripción de cada creyente en Cristo. El apóstol Pablo también los llamó de otra manera, que son fieles en Cristo Jesús. Entonces, esta era una iglesia espiritualmente madura cuyos miembros se relacionaban con el Señor y lo servían por fe. Qué alentador debe haber sido escuchar al apóstol Pablo describirlos no solo como santos, sino también como fieles. Debe ser nuestro más sincero deseo ser llamados así. El saludo habitual de Pablo era: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el del Señor Jesucristo. Su saludo expresó su intención personal hacia sus lectores. Pablo quería que recibieran la gracia y la paz de Dios. Su saludo también reconoció la fuente de la gracia y la paz, el Padre y el Señor Jesucristo. Podemos subrayar en nuestras Biblias la palabra nuestro. Nuestro. Pablo dice nuestro Padre, porque no solo somos hijos del Padre por la fe, sino que Él es nuestro Padre personal. Y después, ¿cómo comenzó Pablo su carta? Él dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol comenzó su carta alabando a Dios Padre. En aplicación, es una buena manera de comenzar todo lo que hacemos alabando a Dios Padre. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. En solo unos pocos versículos, Pablo ya ha usado el título completo para nuestro Señor 2 veces. Señor Jesucristo. Los 3 nombres, Señor, Jesús, Cristo, abarcan toda su deidad, verdadera humanidad y mesianismo. Como el Padre, no solo somos de Cristo, sino que Él es nuestro, porque dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Pensamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal? Esto fue personal para el apóstol Pablo.
Él usa la primera persona del plural nos, hablando de sí mismo y de todos los creyentes en Cristo. Esto es personal para Él y es personal para todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe solo en Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Lo que presenta es una descripción de nuestras bendiciones espirituales en Cristo. Y hay dos cosas importantes a tener en cuenta sobre estas bendiciones espirituales. Uno, estas bendiciones son más que las posesiones espirituales del creyente, son su identidad. Y en Cristo habla de la identificación y posición espiritual del creyente. Mientras alaba a Dios Padre, el apóstol revela el primer elemento de la identidad del creyente en Cristo, diciendo que nos ha bendecido. Eso significa que somos bendecidos. ¿Qué es lo opuesto a bendecido? Maldecido. ¿Qué es lo que Jesucristo se hizo por nosotros? Fue maldecido para que nosotros fuésemos bendecidos, como está escrito en Gálatas 3:13, maldito todo el que cuelga de un madero. Él cargó con la maldición del pecado para que pudiéramos recibir el regalo de la vida. ¿Cómo debía afectar esto la forma en que pensamos sobre nosotros mismos? Si Dios nos ha bendecido, entonces no tenemos ninguna razón para temer las maldiciones de otros. Eso significa que no tienes mal karma. Mucha gente hoy día está hablando de buena karma y mal karma y preocupados de eso, aunque de verdad no existe. Pero si alguien pronuncia maldiciones sobre ti, no tienes de qué preocuparte por eso, porque estás en Cristo y nadie puede maldecir a Cristo, aunque lo intente. Nosotros somos bendecidos. ¿Cuál es el alcance de nuestra bendición? Con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. Podemos subrayar la palabra toda en nuestras Biblias. Tenemos más bendiciones espirituales de las que conocemos. El Espíritu Santo de Dios quiere revelárnoslas una por una a través del transcurso de nuestra vida espiritual. ¿Qué tipo de bendición? Aquí dice espiritual, como la bienaventuranza de los creyentes descrita en las bienaventuranzas. Estas son bendiciones espirituales, no materiales. El Señor predicó a la multitud en una llanura de un monte en Galilea, en Mateo 5, 3 al 11. Y aquí solamente tengo partes y partes. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. Aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, cuando los insulten y persiguen. Dios proporciona fielmente muchas bendiciones materiales a sus hijos, pero estas bendiciones no son materiales, sino espirituales. Algunas de estas bendiciones espirituales se enumeran en nuestro pasaje de hoy, y algunas de ellas se revelarán lentamente a lo largo del resto de la carta de Pablo a los Efesios. Harold Hoehner hizo un punto importante. Él había escrito, dado que estos beneficios ya han sido otorgados a los creyentes, no deben pedirlos, sino apropiarse de ellos por fe. Me gusta equiparar estas bendiciones al dinero en un banco. No es necesario que solicite ese dinero, solo debe acceder a él a través de una tarjeta de débito. Nos apropiamos de nuestras bendiciones espirituales por fe.
porque nosotros ya hemos sido otorgados estas bendiciones. ¿Dónde están estas bendiciones? En los lugares celestiales en Cristo. Más tarde el apóstol Pablo escribió en Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, estas no son simplemente futuras bendiciones espirituales en el cielo. Estas son bendiciones espirituales celestiales presentes que poseemos hoy en Cristo, quien está sentado en el cielo y nosotros sentados con Él. Y a los ojos de Dios estamos sentados con Él. Ahí, como Constable escribe, los lugares celestiales son donde Pablo habló del creyente como si estuviera presente en su vida espiritual. Mientras que físicamente estamos en la tierra, espiritualmente ya estamos con Cristo en los cielos. ¿Se ve la certeza que tienen los hijos de Dios? Identificados con Cristo por la fe en Él, ya estamos sentados con Él en el cielo. ¿Qué significa estar en Cristo? Cuando creímos en Cristo, fuimos bautizados en Cristo, como dice en Gálatas 3, 26 al 28, pues todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Según 1 Corintios 12:12, este bautismo fue realizado por el Espíritu Santo, quien nos unió con Cristo, para que Dios nos asocie con su Hijo y seamos colocados en el cuerpo de Cristo, que es una metáfora de la Iglesia universal. Es decir, a los ojos de Dios, en el momento en que tú creíste en Jesús, el Espíritu te cogió y te ubicó dentro de Cristo Jesús espiritualmente como tu posición legal y espiritual a los ojos de Dios. Para que estás asociado e identificado permanentemente con Él. Esta posición espiritual en Cristo fue mencionada por el apóstol Pablo muchas veces a lo largo de su carta a los Efesios. Y es importante que reconozcamos que nuestra posición espiritual es nuestra verdadera identidad a los ojos de Dios. Nuestra identidad. Cuando tú preguntas, ¿quién soy yo? Tu nueva identidad es en Cristo. Honor dividió el resto de este pasaje en 3 partes: la selección del Padre, versos 4 al 6, el sacrificio del Hijo, versos 7 al 12, y el sello del Espíritu, en 13 al 14. Entonces, ¿cómo nos bendijo Dios el Padre? Verso 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vemos otro elemento de nuestra identidad. Somos escogidos. Somos bendecidos. Somos escogidos. Dios tenía a cada creyente personalmente en mente antes de la fundación del mundo. Lo que escogió fue dónde bendecirnos. ¿Dónde eligió el Padre para bendecirnos? En Cristo. ¿Por qué escogió bendecirnos en Cristo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
Y la única forma en que podríamos ser santos y sin mancha delante de un Dios santo, perfecto y justo es a través de su Hijo. ¿Cómo puedes hacer una aplicación personal de esto? Incluso si se siente completamente rechazado por los demás, sepa que Dios lo ha escogido a usted personalmente. ¿Cómo sabes que eres escogido? Si has confiado en el Hijo de Dios. Porque las Escrituras nos revelan que Dios decidió soberanamente salvar a aquellos que eligen confiar en su Hijo. ¿Qué más había planeado el Padre para nosotros? En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Tal vez su futuro se sienta turbio y oscuro, pero si usted es un creyente en Cristo, no lo es. Nosotros estamos o somos predestinados. Predestinados. Algunas personas no entienden esta palabra. No saben lo que significa y suena un poco teológico. ¿Ya? Predestinar significa decidir de antemano o predeterminar. Pero ¿para qué estábamos predestinados? El apóstol Pablo escribe, para adopción como hijos. Está bien, esto tiene más sentido. Dios determinó de antemano que seríamos adoptados como hijos, pero ¿qué era la adopción en la antigua Roma? Porque tal vez tú estás pensando en adoptar un bebé, adoptar un niño, algo así. Bueno, si una persona quería formalizar que uno de sus hijos recibiría su patrimonio, o quería que un hombre que no era uno de sus hijos heredara su casa, sus terrenos y también su posesión social, adoptó a ese varón como hijo adulto. Por tanto, la idea principal de la adopción en la antigua Roma era designar a un heredero. Designar a un heredero. Entonces, había una distinción en la sociedad romana entre ser un hijo y ser un heredero adoptado. En el idioma griego, ser adoptado como huios, que es la palabra, una palabra para hijo, se distinguía de ser simplemente un teknon, una palabra para hijo, pero a veces más en general como unos de sus hijos. Un huios era a menudo un hijo maduro o adulto. Por lo tanto, la predestinación espera el propósito y destino final de Dios para nosotros. Que recibamos una herencia eterna como sus herederos. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Ya no solo somos teknon de Dios, no es que solamente somos hijos de familia en general, sino también huios de Dios, según Romanos 8:16-17. Pero hay un aspecto futuro de nuestra adopción que se cumplirá cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados. Hay un cumplimiento total del propósito de Dios de nuestra adopción. Al leer las palabras de Pablo sobre la adopción, un creyente en Éfeso pensaría para sí mismo, lo que Julio César hizo por su sobrino Augusto,
es lo que Dios hizo por mí. Augusto no era realmente el hijo de Julio César. Incluso, según historiadores, Julio César también tuvo hijo, pero no nombró como su heredero, nombró al Augusto como su heredero para recibir todo el imperio romano. Y para un creyente en Éfeso, esto era más específico que solamente ser un hijo. Y no estamos hablando de la ley judía, que era diferente. Estamos hablando de la ley romana, porque él está hablando a los creyentes en Éfeso. Y ellos podían identificarse y entender mejor esta analogía. Y así ellos entendieron, estaba diciendo que Dios tiene un buen fin para usted. La adopción como hijo es para recibir en futuro la herencia completa y hermosa del rey más grande del universo. ¡Wow! Tom Constable explica, la elección se refiere a las personas y la predestinación a los propósitos. Dios predeterminó el destino final de los elegidos o escogidos, es decir, que nos adoptaría como sus hijos de pleno derecho. Y así dice, conforme a la buena intención de su voluntad. No es solo el propósito de Dios para nosotros, es su beneplácito. Dios tiene un buen plan y propósito para ti. Tu conformidad final y completa a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29. Como un hijo adulto y heredero de sus riquezas. Tú tienes un buen futuro. Tú eres nombrado en la carta oficial del rey como uno de sus herederos, maduros y adultos, para recibir lo que pertenece de él. ¿Y por qué el Padre nos predestinó? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El Padre nos predestinó a la adopción para que su gracia fuera alabada. Y de hecho, por toda la eternidad, alabaremos su asombrosa y gloriosa gracia. Por su gracia nos ha bendecido en Cristo, a quien Pablo llama el amado. Toma cuenta, gratuitamente significa sin pagar nada. No es un destino futuro que nosotros tenemos que lograr por nuestra fuerza o méritos personales. Es algo que nos fue garantizado desde el momento que nosotros creemos en Jesucristo, y de hecho Dios ya sabía de antemano y nos predestinó antes de la fundación del mundo, diciendo, así terminará ellos, pero no terminar, sino ahí será cumplida en nuestras vidas todos los planes de Dios. Recibimos las bendiciones espirituales celestiales de Dios en su Hijo amado. Una vez más, en el amado nos indica que el escritor está hablando de nuestra posición espiritual. Posición espiritual. En Cristo, en Él, en el amado es nuestra identidad a los ojos de Dios. Dios muestra gracia y amor a toda la humanidad, pero las bendiciones espirituales solo las disfrutan aquellos que están unidos a su Hijo. Pablo les dijo a los corintios que ni el empirismo ni el racionalismo podían percibir las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para los que le aman, que es una descripción de usted y yo, como sus hijos. Amamos a nuestro Padre Celestial. Y Dios ha preparado cosas por nosotros que nadie puede conocer aparte de la revelación del Espíritu Santo de Dios, que está diciendo, mira lo que Dios te ha dado, mira lo que Dios te ha dado, mira quién eres en Él. Y estamos como, wow, gracias Dios, increíble, qué hermoso. Los siguientes versículos nos muestran las bendiciones que se proporcionaron mediante el sacrificio del Hijo.
En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Otra palabra, otro elemento en nuestra identidad, somos redimidos. ¿Qué significa ser redimido? Hemos sido comprados del mercado de esclavitud al pecado y liberados. Ya no somos esclavos del pecado, aunque todavía pecamos, no tenemos por qué hacerlo y el pecado ya no tiene el poder de separarnos de Dios. Jamás el pecado puede separarnos de Dios. Detente y piensa, Jesús me redimió. Jesús me libró. ¿Cómo fuimos redimidos? Mediante su sangre. Su sangre abarca la totalidad de su muerte sustitutiva en la cruz. Todos los pecados cometidos pasados, presentes y futuros eran derramados sobre Jesucristo en nuestro lugar y juzgados. Incluso, como las palabras de esa canción, el poder de la cruz, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió ahí. Todo. Él cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y murió como nuestro sustituto. La barrera del pecado que nosotros no pudimos remover, ni por ningún esfuerzo o mérito propio, esa barrera fue removida por la muerte de Cristo en la cruz. A través de su resurrección demostró que realmente estaba consumado, terminado, pagado por completo en la cruz. La deuda del pecado fue pagada y ahora Cristo nos ofrece la vida eterna como un regalo gratuito. No como una recompensa por obras. Y podemos recibir ese regalo a través de la simple fe en Jesús. Cuando creemos solamente en Cristo, no por nuestras obras, sino por la sangre de Cristo, somos redimidos. Los grilletes caen de nuestras manos y se nos perdonan todos nuestros pecados, los mismos por los que murió Jesucristo en la cruz. Son perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ninguno de esos pecados podría separarnos jamás de Él porque Él ya pagó el precio completo por ellos. Nosotros somos perdonados también. Perdonados. ¿Cuál es la base del perdón? ¿Merecemos el perdón? No, el apóstol Pablo dijo, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Toma en cuenta cuántas veces en tan pocos versículos él habla de en Cristo, en Él, en el amado Jesucristo, Señor Jesucristo, y gracia, gratuitamente. Dios nos ha perdonado por la abundancia de su gracia, que es su favor inmerecido. Y no es solo un poco de gracia, estamos nadando en el mar de su infinita gracia. Nos envuelve la gracia. No merecemos ninguna de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Ni una. Todas y cada una de las bendiciones espirituales que nos son dadas por los méritos y el sacrificio de Cristo. Lo que nosotros merecemos es el infierno. Lo que recibimos es la gracia. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Yo sé que estas frases parecen un poco confusas y solamente es porque el apóstol Pablo realmente desde verso 3 hasta 14 es una sola oración. Para poner en inglés, para poner también en español, tenían que ya dividir en diferentes oraciones divididas con puntos para que podamos entender. Pero él realmente está hablando
con todo unido, sin parar. Él está tan animado, tan emocionado y tan unido está cada detalle de nuestra identidad que Él está hablando una sola sin parar hasta el fin de verso 14. Yo no puedo leer este pasaje en griego, es un poco complicado y la forma en que escribe el apóstol Pablo también es uno de los más difíciles de leer, pero según lo que me han dicho, todito es unido sin parar. Y tienes que leer con bastante cuidado para ni ver las divisiones porque es tan unido. Y aquí Él quiere decir, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Tengo una pregunta. ¿Es posible que se nos ocurra un plan más sabio que lo de Dios? No. Él sabe todas las cosas, posee una sabiduría que este mundo no conoce y ha decidido revelarnos su plan de una manera que no lo hizo para los creyentes en el pasado. Esto es lo que habla aquí, conocer el misterio de su voluntad. Él nos ha dado información que otros creyentes antes no tenían. Y solamente podemos decir, gracias Dios. Tenemos información privilegiada. Tú tienes en la mano más revelación divina que otros creyentes en cualquier otro tiempo en el mundo. La mayoría de los creyentes en mucho tiempo había creyentes que solamente tenían Génesis, otros que solamente tenían los primeros 5 libros. En el tiempo de Jesús ellos tenían solamente hasta Malaquías y nosotros tenemos hasta Apocalipsis. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí la palabra administración es traducida dispensación en algunas Biblias. La pregunta es, ¿cuándo se unirán todas las cosas en Cristo en el reino futuro? Todas las cosas estarán bajo el gobierno de Cristo. Y eso es algo que nosotros estamos anticipando y esperando. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En nuestra posición espiritual, en Él, en Cristo, hemos obtenido una herencia. Y otra vez, esto es lo mismo, Él habló de predestinación a ser adoptados como hijos y también predestinación en el contexto de herencia, es porque es una misma. Esa herencia está reservada para nosotros en el cielo, según 1 de Pedro 1:4, y la recibiremos en la resurrección. Llegamos a la pregunta, según lo que dice aquí, ¿crees tu propio destino? Aunque elijas confiar en Cristo, no puedes crear tu propio destino. Es un concepto muy popular en las películas. Los hombres creando su destino. ¿Ya? Nosotros vamos a crear nuestro destino. No importa lo que pasa con algún poder como universal o celestial. Es el concepto que encuentras en las películas pensando que el hombre mismo puede decidir su fin, crear su fin. Pero hermanos, es por la fidelidad, soberanía y omnipotencia de Dios que sucederá. Es la verdad que elegimos si es que vamos a creer en Jesucristo o no, pero no para crear nuestro destino, porque si dependiera de nosotros fracasaríamos. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha fallado en todas las pruebas que Dios le ha dado. Pero Dios se ha mantenido fiel y por su amor y gracia ha rescatado a la humanidad. Nos ha rescatado a pesar de nuestros fracasos. ¿Es tu destino tu plan? No.
es el plan de Dios. Y Él está obrando todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Significa que nadie lo ayudó a planificarlo. Y su voluntad es que todas las cosas obran juntas para tu bien. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el resultado final? A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En el futuro, seremos nosotros exhibidos y todos los ángeles de Dios lo alabarán por glorificar a los pecadores indignos y transformarnos para ser a semejanza de su Hijo. Nosotros seremos trofeos de su gracia. ¿Cómo somos bendecidos a través del tercer miembro de la Trinidad? En Él, en Cristo, ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, es otra parte de nuestra identidad. Somos sellados. El apóstol Pablo ahora cambia, él dice tú. Ustedes fueron sellados. Tú eres sellado. ¿Quién te selló? El Espíritu Santo. ¿Cuándo te selló? Cuando escuchaste la palabra de verdad, específicamente el mensaje del Evangelio, y lo creíste. Cuando creíste el mensaje del Evangelio, fuiste salvo. De modo que la salvación te pertenece. Subraya la palabra su, porque es su salvación personal. Somos salvados. ¿Qué era un sello en la antigua Roma? Un sello era un símbolo que se prensaba en cera caliente para indicar propiedad, seguridad y autoridad sobre un objeto. Las cartas se sellaban comúnmente y en Mateo 27 hay un ejemplo de cómo sellar una tumba. El Espíritu Santo nos selló en Cristo. Eso significa que Dios es nuestro dueño. Estamos seguros en Cristo y Él tiene autoridad sobre nosotros. Que nos es dado como garantía el Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cuando confiamos en Jesucristo para nuestra salvación eterna, el Espíritu Santo mismo tomó residencia permanente dentro de nosotros y a partir de ese momento se erige como el pago inicial de Dios para la herencia futura. Y cuando finalmente obtengamos posesión de la herencia, la gloria de Dios será alabada. En conclusión, ¿estamos abrumados por todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Espero que nosotros estamos afectados en nuestros corazones. Nosotros somos bendecidos, escogidos, predestinados, redimidos, perdonados, salvados y sellados en Cristo. Tenemos todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Él. Esa es nuestra posición, nuestra identidad. Espero que estos elementos de su identidad espiritual comiencen a impactar su pensamiento. Espero que se dé cuenta de quién es en Cristo. Espero que vivas de una manera que refleje quién eres en realidad. Sabiendo que su propósito futuro se cumplirá, oro para que el propósito presente de Dios para ustedes se cumpla a medida que le responde por fe, se somete a su voluntad
se asombra por su gracia y está motivado por su amor en Cristo. Nosotros poseemos todas las bendiciones espirituales en Cristo.